Ella piensa que es parte de la familia, se rió mi suegra en la cena, mientras me señalaba con desdén y el tenedor aún en la mano. Las palabras cayeron sobre la mesa como cristales rotos, fragmentando lo que quedaba de mi dignidad. Mi esposo Diego permaneció en silencio, con la mirada fija en su plato de paella, como si las gambas fueran más interesantes que la humillación de su esposa. Era una típica noche de domingo en Sevilla, con el aire cargado del aroma a azahar que se colaba por las ventanas del piso familiar, pero el ambiente dentro de esa casa se había vuelto más tóxico que el humo de los coches en la Gran Vía. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Me llamo Carmen, tengo 32 años y llevo 5 casada con Diego Herrera, un hombre que parecía perfecto hasta que su madre, Esperanza, decidió mudarse a vivir con nosotros después de enviudar. Lo que comenzó como un gesto de bondad se había convertido en mi propia versión del infierno. Esperanza no era simplemente una suegra difícil, era una mujer que había dedicado su vida entera a controlar cada aspecto de la existencia de su hijo, y mi llegada a la familia había representado una amenaza directa a ese poder que ejercía con mano de hierro. Esa noche de octubre, mientras las hojas de los naranjos comenzaban a amarillear en las calles empedradas del barrio de Santa Cruz, yo había preparado la cena con especial cuidado. Había pasado 3 horas en la cocina preparando paella valenciana, tortilla española y gazpacho, intentando demostrar una vez más que podía ser la nuera perfecta, pero para Esperanza, nada de lo que yo hiciera sería suficiente. El arroz está demasiado seco, Carmen, había comentado con esa sonrisa falsa que tanto conocía. Mi Diego está acostumbrado a la paella de su madre. Claro, supongo que no todas tenemos el don para cocinar como Dios manda. Diego levantó la vista por un momento, me dirigió una mirada que podría haber sido de disculpa, pero que se sintió más como resignación, y continuó comiendo en silencio. En ese instante, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue solo esa frase en particular, sino la acumulación de 5 años de comentarios hirientes, de desprecios sutiles, de ser tratada como una extraña en mi propia casa. Esperanza, dije con una voz que me sorprendió por su firmeza. Esta es mi casa también. He vivido aquí durante 5 años. He cuidado de esta familia. He trabajado para contribuir a los gastos del hogar y merezco un mínimo de respeto. La carcajada que siguió resonó por todo el comedor, como el eco de una campana funeraria. Esperanza se recostó en su silla, esa silla que había sido mía en la cabecera de la mesa hasta que ella llegó, y me miró con una mezcla de diversión y desprecio que me heló la sangre. ¿Tu casa? La pregunta salió de sus labios como un látigo. Querida mía, esta casa pertenece a la familia Herrera desde hace 3 generaciones. Mi abuelo la compró con el sudor de su frente trabajando en los astilleros del Guadalquivir. Mi padre la heredó y la mantuvo durante la Guerra Civil, escondiendo a media familia en el sótano cuando los bombardeos caían sobre Sevilla. Yo crecí en estas habitaciones, me casé desde esta puerta y di a luz a mi hijo en el dormitorio de arriba. Se puso de pie lentamente, con esa elegancia teatral que caracterizaba todos sus gestos, y continuó su discurso mientras se acercaba a la ventana que daba al patio interior, donde las macetas de geranios rojos parecían arder bajo la luz dorada del atardecer sevillano. Tú, continuó, sin siquiera voltear a mirarme, eres simplemente la esposa actual de mi hijo. Ella piensa que es parte de la familia, repitió, esta vez dirigiéndose directamente a Diego con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero la realidad es que las esposas van y vienen, querido. La familia, la sangre, eso permanece para siempre. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con cuchillo. Diego había dejado de masticar y miraba alternativamente a su madre y a mí, como un espectador en un partido de tenis especialmente cruel. Yo sentía como si me hubieran abofeteado públicamente, pero algo extraño sucedió. En lugar de sentir humillación, comencé a experimentar una claridad fría y calculadora que nunca antes había tenido. Entiendo, dije finalmente, limpiándome la boca con la servilleta y poniéndome de pie con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Creo que ha quedado muy clara tu posición, Esperanza, y también la tuya, Diego, por tu elocuente silencio. Me dirigí hacia la cocina para recoger los platos, pero me detuve en la puerta y me volví hacia ellos una última vez. Sabes, Esperanza,
tienes razón en algo. Las esposas sí pueden ir y venir, pero cuando se van, a veces se llevan más de lo que trajeron. Esa noche, mientras Diego roncaba plácidamente a mi lado como si nada hubiera pasado, yo permanecí despierta contemplando el techo de escayola con sus molduras barrocas, escuchando el sonido lejano de las campanas de la Giralda que marcaban las horas. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me levanté sigilosamente, encendí mi portátil y comencé a investigar algo que había estado posponiendo durante demasiado tiempo: mis derechos legales como esposa. Lo que descubrí durante esas primeras horas de la madrugada me dejó completamente impactada. Resulta que en España, después de 5 años de matrimonio, y especialmente considerando que yo había contribuido económicamente al hogar y al mantenimiento de la propiedad, tenía más derechos de los que había imaginado. Pero eso no era todo. Recordaba vagamente que cuando nos casamos, Diego había mencionado algo sobre poner la casa a nombre de ambos, pero nunca habíamos completado el trámite. Sin embargo, según lo que estaba leyendo, existían varios mecanismos legales que podrían proteger mis intereses, especialmente considerando que había documentación que probaba mi contribución económica al hogar durante todos estos años. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las persianas de madera, creando patrones de luz y sombra sobre las baldosas andaluzas del suelo, ya tenía un plan completamente formado. No sería fácil, y ciertamente no sería agradable, pero había llegado el momento de que Esperanza Herrera aprendiera que había subestimado completamente a la esposa actual de su hijo. Esa mañana de lunes, mientras Diego se preparaba para ir a su trabajo en la empresa constructora familiar y Esperanza se pavoneaba por la casa en su bata de seda como si fuera la reina de Castilla, yo me vestí con mi mejor traje de trabajo y salí de casa con una determinación que no había sentido en años. Mi primer destino sería el despacho de abogados Martínez & Asociados en la calle Sierpes, donde trabajaba Elena Martínez, una abogada especializada en derecho familiar que había conocido a través de mi trabajo como profesora de inglés en una academia del centro. El trayecto en metro desde nuestro barrio hasta el centro histórico me dio tiempo para repasar mentalmente todos los detalles de mi situación. Tenía 5 años de nóminas que demostraban mi contribución económica al hogar, recibos de mejoras que había pagado para la casa, incluyendo la renovación completa del baño principal y la cocina, y una serie de correos electrónicos y mensajes donde Diego había prometido repetidamente que arreglaríamos el tema de la casa para que estuviera a nombre de ambos. Elena me recibió en su despacho, un espacio elegante con estanterías llenas de códigos legales y una vista privilegiada a la Catedral de Sevilla. Era una mujer de unos 40 años, con una mirada inteligente y directa que me inspiró confianza inmediatamente. «Carmen», me dijo después de escuchar atentamente mi relato, «tu situación es más común de lo que piensas, y afortunadamente, también es más solucionable de lo que imaginas. En primer lugar, necesitamos determinar exactamente cuál es el estatus legal de la propiedad y qué documentación tenemos para respaldar tus contribuciones». Pasamos las siguientes 2 horas revisando todos los documentos que había traído. Elena tomaba notas detalladas y ocasionalmente asentía con aprobación al ver algún recibo o documento particularmente relevante. «Mira», me explicó finalmente, según la legislación española, existe el concepto de sociedad de gananciales, que establece que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen por igual a ambos cónyuges, salvo excepciones específicas. Sin embargo, en tu caso, la casa fue heredada antes del matrimonio, lo que la convertiría en un bien privativo del esposo. Mi corazón se hundió por un momento, pero Elena levantó una mano para detenerme antes de que pudiera expresar mi desaliento. Pero, continuó con una sonrisa, aquí es donde se pone interesante tu caso. Has contribuido significativamente a la mejora y mantenimiento de la propiedad durante 5 años. Has pagado reformas, mantenimiento, gastos corrientes, y además, tienes evidencia de que tu esposo prometió repetidamente incluirte como copropietaria. Esto puede constituir lo que llamamos enriquecimiento injusto y promesas incumplidas que generan expectativas legítimas. Sí. Elena se recostó en su silla y me miró con una expresión que combinaba profesionalidad con una pizca de satisfacción. «Carmen, creo que tenemos un caso muy sólido, pero antes de proceder con cualquier acción legal, te sugiero que intentes una negociación privada con tu esposo. A veces, cuando las personas entienden las implicaciones legales de sus acciones, se muestran más dispuestas a hacer lo correcto sin necesidad de llegar a los tribunales».
Salí del despacho de Elena con una carpeta llena de documentos legales, una estrategia claramente definida, y por primera vez en años, una sensación de empoderamiento que me hizo caminar con la cabeza en alto por las calles adoquinadas del centro de Sevilla. El plan era elegante en su simplicidad. Esa misma noche, durante la cena, presentaría mis hallazgos legales a Diego y le daría la oportunidad de hacer lo correcto voluntariamente. Si se negaba, procederíamos con las acciones legales correspondientes. Pero el destino, como suele suceder, tenía preparada una sorpresa que yo no había anticipado. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a Esperanza en el salón hablando animadamente por teléfono con alguien. Al principio no presté mucha atención, pero algo en su tono de voz me hizo detenerme en el pasillo para escuchar. No, no, Maribel, te digo que es perfecta, decía con esa voz melosa que reservaba para sus amigas del bridge. Es joven, es guapa, viene de buena familia, y lo mejor de todo es que no tiene esas ideas feministas raras como la actual. Diego se merece una mujer que realmente aprecie lo que él puede ofrecerle. Se me heló la sangre. Esperanza estaba describiendo a otra mujer, claramente con intenciones matrimoniales para su hijo. Continué escuchando, sintiendo como mi mundo se tambaleaba a mi alrededor. Ya he hablado con Diego sobre el tema, continuó. Al principio se mostró reacio. Ya sabes cómo son los hombres con estos cambios. Pero le he hecho ver que su matrimonio actual no está funcionando. Carmen es una mujer fría, no le ha dado nietos, y francamente, nunca ha encajado realmente en esta familia. La otra chica, en cambio, entiende los valores tradicionales. Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. No solo estaba siendo humillada en mi propia casa, sino que mi suegra estaba activamente conspirando para destruir mi matrimonio y reemplazarme con alguien de su elección. La conversación continuó por varios minutos más, durante los cuales Esperanza describía con detalle cómo había estado organizando encuentros casuales entre Diego y esta tal Rocío, una joven de 25 años, hija de su amiga del club de bridge. Cuando finalmente colgó el teléfono, yo ya había tomado una decisión que era mucho más radical que cualquier cosa que hubiera contemplado esa mañana en el despacho de Elena. Ya no se trataba simplemente de obtener mis derechos legales sobre la casa. Se trataba de supervivencia, de dignidad, y de demostrar que Carmen Ruiz no era una mujer que pudiera ser manipulada y descartada como un objeto sin valor. Me dirigí directamente a mi habitación, saqué una maleta pequeña y comencé a empacar lo esencial. No me iba a ir para siempre, pero necesitaba un lugar seguro donde pensar y planificar sin la presencia tóxica de Esperanza. Llamé a mi hermana Pilar, que vivía en Cádiz, y le expliqué brevemente la situación. «Ven inmediatamente», me dijo sin hesitar. «Y Carmen, es hora de que esa bruja aprenda que has estado siendo demasiado amable durante demasiado tiempo. Antes de irme, dejé una nota para Diego en nuestra cama. He descubierto los planes de tu madre para reemplazarme. Estaré en casa de Pilar. Cuando estés listo para tener una conversación honesta sobre nuestro matrimonio y sobre el respeto que merezco como tu esposa, ya sabes dónde encontrarme. Pero Diego, entiende esto claramente. No voy a seguir siendo humillada en silencio, y no voy a permitir que me traten como un obstáculo para los planes familiares de tu madre». Esa noche, mientras el tren nocturno me llevaba hacia Cádiz a través de los campos andaluces bañados por la luna, comencé a planificar lo que sería la batalla más importante de mi vida. Esperanza Herrera había cometido un error fundamental. Había subestimado completamente a su oponente, y yo estaba a punto de demostrarle exactamente lo costoso que podía ser ese error. El viaje a Cádiz me dio tiempo para procesar todo lo que había descubierto y para comenzar a formular un plan que fuera mucho más ambicioso de lo que había contemplado inicialmente. No se trataba solo de obtener la mitad de la casa. Se trataba de demostrar que las mujeres como Esperanza no podían seguir manipulando y controlando las vidas de otras personas sin consecuencias. Mi hermana Pilar me recibió en la estación con los brazos abiertos y una botella de manzanilla. Su apartamento con vista al mar era exactamente lo que necesitaba, un espacio tranquilo donde podía pensar sin la presencia opresiva de mi suegra. Esa primera noche, mientras escuchábamos el sonido de las olas contra las murallas de la ciudad antigua, le conté a Pilar todo lo que había estado sucediendo. «Carmen», me dijo finalmente, «siempre has sido demasiado buena, demasiado paciente. Esa mujer ha estado abusando de tu bondad durante años, y ahora está intentando destruir tu matrimonio para satisfacer sus propios caprichos de control. Es hora de que aprendas a defenderte como se debe». Los siguientes 3 días fueron un torbellino de actividad.
Desde Cádiz mantuve contacto constante con Elena, mi abogada, refinando nuestra estrategia legal. También contraté los servicios de un detective privado recomendado por Elena, quien comenzó inmediatamente a documentar las actividades de Esperanza y sus intentos de sabotear mi matrimonio. Mientras tanto, Diego me llamaba constantemente. Al principio, sus mensajes eran de confusión y súplicas para que regresara a casa. Pero conforme pasaban los días y yo no cedía, sus llamadas comenzaron a volverse más desesperadas y finalmente más honestas. Carmen, me dijo en una llamada el miércoles por la noche, necesitamos hablar. Mi madre me ha contado algunas cosas y yo no sabía que te sentías tan mal en casa. Sé que he sido un cobarde, pero por favor, dame una oportunidad de arreglar las cosas. Diego, le respondí con una calma que había aprendido a cultivar durante esos días junto al mar. Estoy dispuesta a hablar, pero será bajo mis términos. Y antes de que tengamos esa conversación, necesito que entiendas algo. No voy a regresar a una casa donde soy tratada como una intrusa, y no voy a permanecer en un matrimonio donde mi esposo permite que su madre conspire para reemplazarme. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y cuando Diego finalmente habló, su voz sonaba diferente, más madura, como si hubiera envejecido años en unos pocos días. ¿Cómo supiste lo de Rocío?, preguntó finalmente. Escuché a tu madre hablando por teléfono, respondí. Diego, ¿realmente pensaste que podías participar en un plan para reemplazarme sin que yo me enterara? ¿Tan poco respeto tienes por mí? Lo que siguió fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años de matrimonio. Diego finalmente admitió que había estado sintiéndose presionado por su madre desde que ella se mudó con nosotros, que había estado evitando los conflictos familiares tomando el camino más fácil, que era simplemente ignorar mis sentimientos y necesidades. También admitió que había conocido a Rocío en varias ocasiones casuales organizadas por su madre, pero insistió en que nunca había tenido intenciones serias con ella. Carmen, me dijo finalmente, sé que he sido un idiota, sé que he permitido que mi madre te trate mal y sé que he sido un cobarde al no defenderte, pero te amo y no quiero perderte. Dime qué necesito hacer para arreglar esto. Esa era la apertura que había estado esperando. Diego, le dije, si realmente quieres salvar nuestro matrimonio, vamos a necesitar hacer algunos cambios fundamentales, y el primero de ellos es que tu madre no puede seguir viviendo con nosotros, no después de lo que ha hecho. El viernes por la mañana regresé a Sevilla, pero no directamente a casa. En su lugar, me dirigí al despacho de Elena para una reunión final antes del encuentro que habíamos programado con Diego para esa tarde. Elena había estado ocupada durante mi ausencia y tenía noticias muy interesantes. Carmen, me dijo con una sonrisa, el detective ha hecho un trabajo excelente. Tenemos documentación fotográfica de las reuniones entre Diego y esta tal Rocío, tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas de tu suegra donde admite estar saboteando tu matrimonio, y lo más importante, hemos descubierto algo muy interesante sobre la situación legal de la casa. Elena extendió varios documentos sobre su escritorio y señaló uno en particular. Resulta que cuando Diego heredó la casa de su padre, existía una cláusula testamentaria que estipulaba que si Diego se casaba, debería incluir a su cónyuge como copropietario dentro de los 5 años siguientes al matrimonio. Esa cláusula nunca se cumplió, lo que técnicamente significa que Diego ha estado en violación de los términos de su herencia. La información era como una bomba nuclear en términos legales. No solo tenía derecho a una parte de la casa por mis contribuciones durante el matrimonio, sino que Diego había estado legalmente obligado a incluirme como copropietaria desde el primer día. Pero eso no es todo, continuó Elena. La cláusula también establece que si Diego no cumple con este requisito, el fideicomiso que administra la propiedad tiene el derecho de revocar su control sobre la misma y transferirla a la administración legal hasta que se resuelva el problema. En términos simples, esto significaba que Diego podría perder completamente el control de la casa si no regularizaba mi situación legal como copropietaria inmediatamente. A las 5 de la tarde, Diego llegó al despacho de Elena acompañado por su propio abogado, un hombre mayor llamado Patricio Mendoza, que había trabajado con la familia Herrera durante décadas. Diego parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras profundas, la barba descuidada, y una expresión que combinaba nerviosismo con determinación. La reunión comenzó de manera tensa, con ambos abogados intercambiando documentos y estableciendo los términos de la negociación. Pero cuando Elena presentó la documentación sobre la cláusula testamentaria incumplida, la expresión de Patricio Mendoza cambió completamente. Diego, le dijo a su cliente en una parte que todos pudimos escuchar,
Nunca me mencionaste esta cláusula. Esto cambia completamente la situación legal. La negociación que siguió fue intensa, pero sorprendentemente civilizada. Diego, enfrentado con la realidad legal de su situación, finalmente entendió que no tenía otra opción que hacer lo correcto. No solo eso, sino que también se dio cuenta de que si quería salvar su matrimonio, necesitaba demostrar su compromiso con acciones concretas, no solo con palabras. Al final de la tarde, habíamos llegado a un acuerdo que superaba mis expectativas más optimistas. Diego transferiría inmediatamente el 50% de la propiedad a mi nombre. Me reembolsaría todas las mejoras que había pagado durante el matrimonio con intereses, y además, se comprometía por escrito a establecer límites claros con su madre, incluyendo su mudanza fuera de nuestra casa en un plazo máximo de 30 días. Pero la parte más importante del acuerdo no estaba en los documentos legales. Durante un receso en las negociaciones, Diego me pidió hablar en privado en el pequeño balcón del despacho que daba a la Giralda. «Carmen», me dijo, tomando mis manos por primera vez en meses, «sé que he sido un mal esposo, sé que he permitido que mi madre te trate mal y sé que he sido un cobarde. Pero estos días sin ti me han hecho darme cuenta de que no quiero vivir sin ti. No quiero una vida donde mi madre elija a mi esposa, donde tenga que esconder mis sentimientos para evitar conflictos, donde no pueda defender a la mujer que amo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, vi al hombre del que me había enamorado años atrás. «Si me das otra oportunidad», continuó, «te prometo que nunca más permitiré que alguien te falte al respeto en nuestra casa. Te prometo que tomaré las decisiones difíciles que tendría que haber tomado hace años. Te prometo que seré el esposo que mereces». Esa noche regresamos a casa juntos, pero Diego insistió en entrar primero para tener una conversación con su madre antes de que yo llegara. Me quedé en el coche, observando las ventanas iluminadas de la casa, escuchando vagamente el sonido de voces elevadas que se filtraba a través de las paredes. Cuando Diego finalmente salió para buscarme, su expresión era seria pero decidida. «Ya está hecho», me dijo simplemente. «Le he explicado la situación a mi madre. Le he dicho que tiene 30 días para encontrar otro lugar donde vivir, y le he dejado muy claro que su comportamiento hacia ti ha sido inaceptable y que no va a continuar». Entramos a la casa juntos y encontramos a Esperanza en el salón, todavía en shock por la conversación que acababa de tener con su hijo. Cuando me vio entrar, su expresión pasó por una serie de emociones: sorpresa, indignación y, finalmente, una especie de respeto reacio. «Carmen», me dijo finalmente, con una voz que era mucho menos altiva que de costumbre, «Diego me ha explicado la situación. Parece que he malinterpretado algunas cosas. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de Esperanza, era probablemente lo más cercano a una admisión de error que podía esperar». «Esperanza», le respondí con una calma que había aprendido a cultivar, «espero que podamos encontrar una manera de coexistir respetuosamente durante estos próximos 30 días. Pero quiero que entiendas que esta es mi casa también, y que tengo tanto derecho a estar aquí y a ser respetada como cualquier otra persona». Los siguientes 30 días fueron un periodo de transición extraño pero necesario. Esperanza, enfrentada con la realidad de que su hijo había elegido definitivamente a su esposa por encima de ella, comenzó gradualmente a tratarme con una cortesía fría pero genuina. No se convirtió en la suegra amorosa con la que había soñado, pero dejó de ser activamente hostil. Diego, por su parte, se transformó completamente. Comenzó a consultar conmigo sobre todas las decisiones importantes. Me incluyó en conversaciones familiares de las que antes me excluía, y lo más importante, estableció límites claros con su madre sobre lo que era y no era aceptable en términos de cómo me trataba. Una de las conversaciones más significativas de ese periodo ocurrió una tarde mientras Diego y yo paseábamos por el parque de María Luisa. Era un día perfecto de otoño, con las hojas doradas cayendo suavemente sobre los senderos y el aire fresco cargado del aroma a azahar. «Carmen», me dijo de repente, deteniéndose junto a una de las fuentes ornamentales, «hay algo que necesito decirte. Durante todos estos años, he estado tan preocupado por mantener la paz familiar que perdí de vista lo más importante. Tú eres mi familia, no mi madre, no las tradiciones, no las expectativas de otros. Tú». Se volvió hacia mí y tomó mis manos, como había hecho tantas veces durante nuestro noviazgo. «Sé que he tardado demasiado en darme cuenta, y sé que he causado mucho dolor, pero quiero que sepas que todo lo que hemos pasado me ha hecho entender algo fundamental.
Un matrimonio no puede sobrevivir cuando una de las partes está constantemente defendiéndose. Necesita dos personas que se protejan mutuamente, que se apoyen mutuamente, que pongan su relación por encima de cualquier otra consideración. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero también necesitaba estar segura de que realmente había cambiado, no solo temporalmente, sino de manera permanente. Diego, le dije, aprecio todo lo que has hecho estas últimas semanas, y puedo ver que realmente estás tratando de cambiar, pero necesito tiempo para poder confiar completamente otra vez. Las heridas emocionales tardan más en sanar que las legales. El día que Esperanza se mudó a su nuevo apartamento en el barrio de Los Remedios fue extraño y emotivo al mismo tiempo. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotras, había sido parte de nuestras vidas durante 5 años, y su ausencia iba a cambiar completamente la dinámica de la casa. Curiosamente, fue ella quien inició la conversación de despedida conmigo. «Carmen», me dijo mientras los movers cargaban la última de sus cajas, «quiero que sepas que, bueno, que he aprendido algo durante todo este proceso». Se detuvo por un momento, como si le costara encontrar las palabras adecuadas. Pasé tantos años protegiendo a Diego, controlando su vida, asegurándome de que nadie lo lastimara, que no me di cuenta de que al hacer eso le estaba impidiendo crecer como hombre. Y también me di cuenta de que tú realmente lo amas. No por su dinero, no por esta casa, sino por él. Era la conversación más honesta que habíamos tenido jamás. Y aunque no borraba años de conflicto, era un comienzo. «Esperanza», le respondí. «Entiendo que todo lo que hiciste lo hiciste por amor a tu hijo. Pero el amor a veces significa permitir que las personas que amamos tomen sus propias decisiones, incluso cuando esas decisiones no son las que nosotros habríamos elegido para ellos». Ella asintió lentamente, y por un momento vi un destello de la mujer que debe haber sido antes de que el control y el miedo la convirtieran en la persona difícil que había conocido. «Cuida bien de mi hijo», me dijo finalmente, «y permíteme conocer a mis nietos cuando lleguen». Esa noche, Diego y yo cenamos solos en nuestra casa por primera vez en 5 años. La diferencia era palpable. La tensión que había sido una presencia constante había desaparecido, reemplazada por una sensación de paz y posibilidad que no había sentido desde los primeros días de nuestro matrimonio. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», me preguntó Diego mientras servía el vino. «Me siento como si estuviera conociéndote por primera vez. Durante años he estado tan enfocado en manejar el conflicto entre tú y mi madre que nunca realmente te presté la atención que merecías». Tenía razón. Sin la presencia constante de Esperanza y sin la necesidad de navegar cuidadosamente alrededor de sus sensibilidades, Diego y yo comenzamos a redescubrirnos como pareja. Comenzamos a tener conversaciones que habíamos estado evitando durante años, a hacer planes para el futuro que habíamos estado posponiendo, a soñar juntos, de maneras que habían sido imposibles cuando cada decisión tenía que ser filtrada a través de las opiniones y expectativas de su madre. 6 meses después, mientras firmaba los documentos finales que me otorgaban oficialmente la copropiedad de la casa, reflexionaba sobre todo lo que había aprendido durante este proceso. No se trataba solo de obtener derechos legales sobre una propiedad, se trataba de aprender a valorarme a mí misma, de entender que merecía respeto y dignidad, y de descubrir que a veces las batallas más difíciles son las que tenemos que librar dentro de nuestras propias familias. Elena, mi abogada, me sonrió mientras cerraba la carpeta con todos los documentos legales. «Carmen», me dijo, «este ha sido uno de los casos más satisfactorios de mi carrera, no solo por el resultado legal, sino porque he visto cómo te has transformado como persona durante este proceso. Llegaste aquí como una mujer que se sentía invisible en su propia casa, y te vas como alguien que ha aprendido a defenderse y a reclamar su lugar en el mundo». Tenía razón. El proceso legal había sido solo la parte visible de una transformación mucho más profunda. Había aprendido que el respeto no se otorga automáticamente. Se gana, se reclama y a veces se pelea por él. Había aprendido que el amor sin respeto mutuo no es sostenible y que los matrimonios saludables requieren que ambas partes estén dispuestas a defenderse mutuamente contra cualquier amenaza externa, incluso cuando esa amenaza viene de la familia. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Diego en el jardín trasero que habíamos estado renovando juntos. Había plantado un nuevo naranjo y estaba regándolo cuidadosamente mientras el sol de la tarde creaba sombras largas sobre las baldosas andaluzas. «¿Cómo fue en el despacho de Elena?», me preguntó, incorporándose y limpiándose las manos en un trapo.
Oficialmente, le dije mostrándole los documentos. Ahora soy copropietaria de esta casa. Legalmente, nadie puede volver a decirme que no pertenezco aquí. Diego sonrió y me abrazó, pero había algo más serio en su expresión. Carmen, me dijo, quiero que sepas que aunque estos documentos son importantes, para mí siempre has sido copropietaria de esta casa. Mi error fue no hacer que eso fuera oficial desde el principio, y mi error más grande fue permitir que alguien te hiciera sentir como si no pertenecieras aquí. Esa noche, mientras cenábamos en el patio bajo las estrellas y el aroma de los azahares en flor, Diego me contó algo que me sorprendió completamente. ¿Sabes qué me dijo mi madre la última vez que hablé con ella? Me preguntó, sirviendo más gazpacho en mi plato. Me dijo que se había dado cuenta de algo durante todo este proceso. Me dijo que durante años había estado tan preocupada por protegerme de ser lastimado que no se había dado cuenta de que me estaba impidiendo ser verdaderamente feliz. Esperanza nos visitaba ocasionalmente los domingos, pero la dinámica había cambiado completamente. Ya no llegaba como la matriarca que venía a inspeccionar su dominio, llegaba como una invitada que respetaba las reglas de nuestra casa. Era cordial conmigo, preguntaba por mi trabajo, incluso ocasionalmente me pedía la receta de algún plato que había preparado. Un domingo particularmente memorable, mientras tomábamos café después del almuerzo, Esperanza me sorprendió con una pregunta directa. Carmen, me dijo, ¿puedo preguntarte algo personal? Asentí, curiosa por saber qué tenía en mente. Durante todos estos años, cuando yo era difícil contigo, ¿por qué nunca te rendiste? ¿Por qué luchaste por este matrimonio en lugar de simplemente irte? Era una pregunta que me hizo reflexionar profundamente antes de responder. Esperanza, le dije finalmente. Hubo muchos momentos en los que quise rendirme. Hubo noches en las que me quedé despierta preguntándome si sería más fácil simplemente empezar de nuevo en otro lugar, con alguien más. Pero me di cuenta de que si me iba sin luchar, no solo estaría perdiendo a Diego, estaría perdiendo una parte de mí misma, estaría admitiendo que no valía la pena luchar por mí. Esperanza asintió lentamente, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Respeto. Tienes razón, me dijo, y me alegra que hayas luchado. Mi hijo es un hombre mejor contigo de lo que habría sido sin ti. Un año después de la confrontación que había cambiado nuestras vidas, Diego y yo celebramos nuestro 6º aniversario de boda de una manera completamente diferente a los años anteriores. En lugar de la cena tensa en casa con Esperanza criticando cada detalle, fuimos solos a un pequeño restaurante en el barrio de Triana, donde habíamos tenido nuestra primera cita. Carmen, me dijo Diego mientras brindábamos con manzanilla, quiero hacerte una promesa, no solo para nuestro aniversario, sino para el resto de nuestras vidas. Prometo que nunca más permitiré que nadie, absolutamente nadie, te trate con menos respeto del que mereces. Prometo que siempre te defenderé, que siempre te apoyaré, y que siempre pondré nuestro matrimonio por encima de cualquier otra consideración. Sus palabras me conmovieron, pero había algo más que necesitaba decir. Diego, le respondí, yo también quiero hacer una promesa. Prometo que nunca más permitiré que me traten como una ciudadana de segunda clase en mi propia vida. Prometo que hablaré cuando algo no esté bien, que lucharé por lo que es justo, y que nunca más sacrificaré mi dignidad por mantener la paz. Esa noche, mientras caminábamos por las orillas del Guadalquivir bajo la luz de la luna llena, reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido. La frase de Esperanza que había iniciado esta historia, ella piensa que es parte de la familia, ahora me parecía casi cómica en su ironía, porque la verdad era que yo no solo pensaba que era parte de la familia, había luchado por ese derecho, lo había reclamado legal y emocionalmente, y ahora era imposible negarlo. Pero más que eso, había aprendido algo fundamental sobre las relaciones humanas y el poder. El poder no se otorga, se toma. El respeto no se regala, se gana. Y la dignidad no es algo que otros puedan quitarte, es algo que solo tú puedes entregar. 6 meses más tarde, recibimos una noticia que cambiaría nuestras vidas de una manera completamente diferente. Estaba embarazada. Cuando se lo dijimos a Esperanza, su reacción fue tan genuinamente feliz y emocionada que por un momento olvidé todos los años de conflicto entre nosotras. ¡Un nieto!, exclamó, abrazándome espontáneamente por primera vez desde que la conocía. Carmen, Diego, esto es maravilloso. Pero luego, típico de Esperanza, añadió, por supuesto, tendré que ayudar con el bebé. Podría mudarme de vuelta para... Madre, la interrumpió Diego firmemente pero con cariño. Apreciamos tu oferta de ayuda, pero Carmen y yo criaremos a nuestro hijo en nuestra casa,
como pareja. Puedes visitarnos tanto como quieras, puedes ayudar tanto como te pidamos, pero nuestra familia nuclear viene primero. Esperanza se quedó en silencio por un momento, y luego sonrió de una manera que era completamente diferente a cualquier sonrisa que le hubiera visto antes. Por supuesto, dijo simplemente. Es así como debe ser. Cuando nuestro hijo Diego Jr. nació en una hermosa mañana de primavera, con el aroma de los azahares llenando el aire a través de las ventanas abiertas del hospital, supe que habíamos creado algo más que una nueva vida. Habíamos creado una nueva dinámica familiar basada en el respeto mutuo, en la comunicación honesta y en la comprensión de que el amor verdadero requiere que ambas partes estén dispuestas a luchar por la relación. Esperanza vino a conocer a su nieto al día siguiente, y cuando tomó al bebé en sus brazos, me di cuenta de que estaba llorando. Carmen, me dijo con voz temblorosa, gracias por luchar por mi hijo. Gracias por no rendirte cuando las cosas se pusieron difíciles. Y gracias por darme la oportunidad de ser una mejor abuela de lo que fui suegra. Era el tipo de disculpa que nunca había esperado recibir, pero que significaba más de lo que podía expresar con palabras. Ahora, 2 años después, mientras escribo esta historia desde el mismo escritorio donde una vez planifiqué mi escape de una situación insostenible, puedo decir con certeza que la batalla valió la pena. No solo recuperé mi dignidad y mis derechos legales, ayudé a crear una familia más fuerte, más honesta y más amorosa. Diego se ha convertido en el esposo que siempre supe que podía ser, protector, considerado y completamente comprometido con nuestro matrimonio. Esperanza se ha transformado en una abuela amorosa que respeta los límites que hemos establecido y que incluso, ocasionalmente, me pide consejos sobre cómo relacionarse mejor con Diego Jr. Y yo me he convertido en alguien que nunca pensé que podría ser. Una mujer que no tiene miedo de luchar por lo que es justo, que no acepta ser tratada con menos respeto del que merece, y que entiende que a veces, las batallas más importantes son las que libramos dentro de nuestras propias familias. La casa que una vez fue un campo de batalla, ahora es verdaderamente un hogar. Las habitaciones que antes resonaban con tensión, ahora se llenan con las risas de nuestro hijo, con conversaciones amorosas entre Diego y yo, y ocasionalmente, con las historias de esperanza sobre la familia Herrera que ahora cuenta no como un intento de excluirme, sino como una manera de incluirme en la rica historia de la que ahora formo parte oficialmente. Cada vez que paso por el comedor donde Esperanza pronunció esas palabras que cambiaron mi vida, ella piensa que es parte de la familia. Sonrío al recordar cómo esa frase, destinada a humillarme, se convirtió en el catalizador para la transformación más importante de mi vida. Porque la verdad es que nunca se trató de si yo pensaba que era parte de la familia, se trataba de reclamar mi lugar, de exigir el respeto que merecía, y de demostrar que Carmen Ruiz no era una mujer que pudiera ser intimidada, manipulada o descartada. Y cuando Diego finalmente entregó la casa a mi nombre, oficialmente y sin reservas, no fue solo un reconocimiento legal de mis derechos. Fue una declaración de que nuestra familia se basaría en la igualdad, el respeto mutuo y la comprensión de que el amor verdadero requiere que ambas partes estén dispuestas a luchar por la relación. La batalla había terminado, pero la victoria continuaría durante el resto de nuestras vidas juntos, construyendo algo hermoso sobre los cimientos de la dignidad reclamada y el respeto ganado con esfuerzo. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada, porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.